Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Les damos la bienvenida a Aprendiendo a Existir y el día de hoy vamos a platicar sobre distintas formas de pedir ayuda. ¿Cuál podría ser la mejor? Sobre todo cuando necesitamos una cuestión de catarsis emocional. ¿Cómo poder hacerlo de una forma mucho más adecuada? ¿Qué nuevos códigos están surgiendo para las nuevas generaciones? Y como siempre, pues vamos a platicar con Ana Paola. ¿Cómo estás, Ana Paola? Bienvenida. Hola, Carlos. Bien, está padre el tema. Me parece muy interesante cómo ahora las personas tienen que generar códigos, a lo mejor para poder hablar de ciertos temas, que me parece extraño porque se supone que, no sé, históricamente ahora se ha abierto mucho más la comunicación y se han aminorado los tabús de lo que te puedes hablar o lo que no. Inclusive lo podemos ver en la música, de que ahora está muy explícito todo, de que se puede hablar de todo, de que se pueden hacer bromas en la música, de que puedes hablar de la sexualidad, de cualquier tipo de cosas que puedes hacer o no hacer, o a lo mejor se ha roto como este esquema social de que está bien visto, que no está bien visto, y ahora a lo mejor lo que está mal visto es hablar desde la manera seria, desde cómo te sientes, desde la situación emocional más profunda, ¿no? Un vínculo emocional tal cual. A lo mejor eso es lo que ahora las nuevas generaciones están complicándose, porque a lo mejor un vínculo emocional fuerte es lo que en realidad se está demeritando. Y eso está interesante de por qué ahora a lo mejor las emociones o ser vulnerable con otras personas nos cuesta trabajo. Y sobre todo, yo creo que más, o siempre lo ha sido, no sé si ahora a lo mejor a los hombres, no sé, en estos círculos masculinos les cueste menos o más trabajo, porque pues obviamente antes de plano estaban ignorados en cuestión de emociones, pero las mujeres siento que antes, en algunas épocas anteriores, sí eran más de círculos sociales o hablaban entre ellas de cómo se sentían, aunque no lo hacían de manera correcta, pero creo que por lo menos hablaban, o yo tengo al menos círculos sociales donde mis tías, familias, amigas, específicamente mujeres, tienden a marcar de, oye, me siento así, o no, te quiero contar el chisme del día, o me pasó esto con mi hija, con mi hijo, y me siento así, bla, bla, bla. Entonces, hablan más este tipo de personas adultas, y no sé qué pasa a lo mejor con las nuevas generaciones, o dependiendo de los círculos sociales, no lo sé, tú me dirás. Bueno, como siempre que hacemos estos videos, creo que lo primero que conviene recordar es que lo que externalizamos aquí es nuestra opinión y obviamente a partir de la perspectiva desde la cual estamos observando la situación. En el ámbito terapéutico, la perspectiva desde la cual comparto mis opiniones es desde las prácticas narrativas, que las prácticas narrativas es un modelo terapéutico que tiene un origen sociológico, que trata de analizar primero el contexto y tiene varias frases que son como los principios que rigen las prácticas narrativas. Una de estas frases que me encanta es: el problema es el problema, la persona no es el problema. Y yo le añadiría, el problema es el sistema. Es decir, ¿por qué la gente está actuando de esta manera? Automáticamente cuando nos hacemos esta pregunta podemos individualizar la pregunta y pensar, ¿por qué Ana Paola está actuando de esta manera? ¿Por qué Carlos está actuando de esta manera? ¿Por qué mi vecino está actuando de esta manera? Y pensar que la problemática es de mi vecino, o de Ana Paola, o de Carlos, o de la persona que está actuando de esta forma. Sin embargo, no es que la persona un día se haya despertado y haya dicho, hoy voy a actuar de esta manera, hoy voy a pensar de esta otra, hoy voy a ver la vida de este color, sino que ese resultado es producto de lo que el mismo sistema, consciente o inconscientemente, fue metiendo en dicha persona. Es decir, actualmente esta circunstancia que estamos viendo, en donde a mucha gente se le dificulta poder externalizar claramente lo que está pensando, lo que está sintiendo, no es culpa de la persona. No es que la persona carezca de habilidades para poder externalizarlo, sino que el sistema, de alguna manera, le ha ido coartando esas habilidades y le ha dicho, esta es la forma correcta de hacerlo actualmente. Es muy común, por ejemplo, que analizamos videos de TikTok o vemos videos de TikTok o de otras plataformas y normalmente en los comentarios observamos que la gente dice, sí soy,
suscribo, me describe, me define, me representa, ¿no? O simplemente una manita diciendo presente, uno más en la lista, uno más del grupo. Y esto lo que nos está indicando es que actualmente el sistema, lo que nos está diciendo, sobre todo a las nuevas generaciones, es tienes que utilizar memes, tienes que utilizar videos, tienes que utilizar medios un poco alternativos para que puedas poner el mensaje a tu entorno, para que puedas pedir ayuda, para que puedas decirles cómo te sientes sin decírselos directamente. ¿Y por qué? ¿Por qué el sistema está haciendo esto? Bueno, hay posibles explicaciones. Una de ellas es que el sistema no se da cuenta de lo que está haciendo. El sistema nos referimos a quienes nos gobiernan y quienes de alguna manera ponen los temas sobre la agenda y quienes utilizan las instituciones de los estados de los gobiernos para poder entrenarnos. ¿Cuáles son las instituciones del estado? Las escuelas, las familias, los servicios médicos, incluyendo la parte psicológica y la publicidad, obviamente, los medios de comunicación. Todos son herramientas del sistema, ¿vale? Y es muy normal que de repente vemos que todos van en una misma sintonía, que todos van en una misma dirección. Y eso no es casualidad, es porque el sistema ha determinado que esa es la dirección que nos conviene tomar. Entonces, recapitulando, ¿por qué sobre todo a las nuevas generaciones les está costando trabajo esto? Porque el sistema está poniendo sobre la mesa nuevas formas de externalizar lo que pensamos y lo que sentimos, que lamentablemente son formas muy por encimita, muy como dando rodeos, muy indirectas. ¿Y cuál es el resultado? Que lamentablemente cuando la gente se da cuenta de que ese meme, ese video que me envió mi amigo, mi amiga, era una petición velada de ayuda, probablemente ya es demasiado tarde. Entonces, esa es la razón por la cual está ocurriendo esto, que como atinadamente lo dijiste, sobre todo está ocurriendo con la gente más joven. ¿Por qué? ¿Porque los menos jóvenes somos más inteligentes? No, porque los menos jóvenes teníamos otros mecanismos que el sistema nos permitió utilizar para poder externalizar. Sin embargo, ahora lo que está aconteciendo es una paradoja, como bien lo mencionas, porque si bien en el ámbito de las canciones, en el ámbito de Internet podemos ya hablar de todo, en realidad es un hablar de todo sin referirme directamente a nadie. Yo hago una canción, yo hago un video, yo hago un TikTok, pero no se lo estoy enviando directo a mi amigo, a mi amiga, no lo estoy haciendo para él o para ella, lo estoy haciendo como para el mundo y al hacerlo como para el mundo es como no lo estoy haciendo para nadie directamente. Entonces estamos aprendiendo a comunicarnos de una forma menos directa y las consecuencias, que me parece que son tristes en general, es que cuando llega el mensaje quizá ya está. ¿Cómo ves? No sé, bueno, desde cierto punto entiendo como el concepto. Siento que muchas veces la forma de comunicarse es algo que hemos aprendido desde generaciones diferentes. El problema es cómo aprendimos a comunicarnos de manera adecuada o inadecuada, pero las mismas personas que son de otras generaciones y que entran con estas nuevas herramientas a redes sociales siguen teniendo como una comunicación muy similar, y si las aprendes a las nuevas generaciones siguen siendo como una comunicación muy ambigua. Muchas veces creo que el problema es que no les enseñan a decir las cosas de manera directa, o que una comunicación directa y sin miedo y decir lo que quieres sin temor a que la otra persona pueda enojarse o no enojarse, o modular inclusive tu forma de comunicarlo para intentar ser más asertivo. Estas generaciones anteriores, y a lo mejor manejaron todo este tipo de comunicación a sus nuevas generaciones, a sus hijos, a sus nietos, van a seguir haciendo lo mismo pero con otras herramientas para poder comunicarlo. Entonces, no sé si es cuestión de educación, a lo mejor una mejor educación, a lo mejor una educación que les hayan impartido desde la forma
de cómo comunicar un mensaje, de cómo hacer valer tus derechos, de cómo poner límites adecuados, de cómo manejar tu lenguaje de manera asertiva. Entonces, este tipo de educación que prácticamente no se da en las escuelas, menos en las públicas, no sé si en las escuelas privadas se pueda llegar a dar de una mejor manera, no estoy consciente de ello, no lo sé en ese contexto, pero sí me ha tocado pasar de que pueden haber personas, sobre todo las mujeres, siento que son las que más se comunican de decir sus emociones, sus sentimientos, pueden comunicar mucho y hablar mucho, pero no hablar un mensaje concreto y decir qué es lo que quieren la persona adecuada en el momento adecuado, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver, y luego tiendo a ser como que la recepcionista de todos estos mensajes, donde, oye, me está pasando esto, me está pasando el otro, pero aún así siguen con las mismas actitudes y no hablan con la persona adecuada, con la persona que se involucran en el tema, con que en realidad dos personas tienen un problema y esta comunicación entre estas personas nunca llega y solamente se desvía y se desahogan con otra tercera persona, ¿no? Entonces, ¿dónde está esta comunicación verdadera? Porque puedes hablar mucho, pero no resolver tus problemas. Y a lo mejor también al contrario de los hombres, que no hablan nada y no sé si ellos actúan. Entonces, no sé. Justo, esto es lo que estamos viviendo. ¿Por qué lo estamos viviendo así? Fácilmente podríamos decir, bueno, es que simplemente sus padres no supieron compartirles como estas habilidades para poder comunicarse. Al pensarlo así, estaríamos infiriendo que los padres sí sabían comunicarse y que por alguna razón no lograron pasar esa información a las nuevas generaciones. Y si lo damos por hecho, la pregunta sería, ¿y por qué los padres no están sabiendo comunicarse con sus hijos para poder pasarles esas habilidades, si suponemos que ya las tenían? La respuesta nuevamente sería porque el sistema no está poniendo las condiciones necesarias para ello o está poniendo otras condiciones sobre la mesa. Por ejemplo, cuando tú y yo estábamos en nuestra escuela primaria, secundaria, probablemente, aunque obviamente tú eres mucho más joven que yo, probablemente pudimos haber sufrido bullying. Sin embargo, en nuestra época no sabíamos que se llamaba bullying, no era como el término quizá tan popular, quizá en tu época ya un poco más que en la mía, y probablemente sabíamos que si había bullying, ese bullying finalizaba una vez que salíamos de la escuela. Actualmente no. Actualmente si sufro bullying, no solo es bullying probablemente en la escuela. Es más, puede que en la escuela ni siquiera ocurra como tal, sino que ocurre fuera de la escuela mediante redes sociales, ¿no? Que es lo que conocemos como funar, en donde si alguien tiene cierto número de seguidores, puede, como si fuera un ejército virtual, que luego se puede convertir en algo real, puede enviar a esos seguidores a que ataquen a la otra persona y le hagan bullying, que inicialmente sería digital, aunque luego puede volverse bullying en la vida real. Entonces, obviamente esto genera un temor a ser funado, un temor a ser agredido, un temor a ofender a la otra persona con una comunicación inadecuada. Y entonces la forma más lógica de tener como una comunicación que disminuya el riesgo de que luego, si la otra persona se ofende, me haga bullying cibernético, es hacerlo de una forma indirecta. Entonces si yo te digo directamente, es que no me parece esto que hiciste, es que esto no me gustó, es que me lastimaste, corro el riesgo, sobre todo las nuevas generaciones, quizá tú y yo no, las nuevas generaciones sí, corren el riesgo de que la otra persona lo tome a mal y que la otra persona, a partir de ese tomarlo a mal, establezca una serie de contraataque digital. Y entonces una forma muy inteligente que las nuevas generaciones han encontrado de hacerlo, que es el sistema el que pone esas herramientas ahí, no es que de repente hayan aparecido de la nada, es utilizo los memes, utilizo los videos, y entonces si tú te ofendes, yo siempre puedo decir, no, es que ese no era el objetivo de enviarte el video, yo solo te lo envié, no sé, porque me llamó la atención, ¿no? Y está muy interesante, perdón que te interrumpa, perdóname, pero es que ahorita me acordé perfectamente, hay una historia acerca de la comedia en México y sobre todo de los chistes visuales que antes estaban en los periódicos.
O sea, antes se hacían todos estos gráficos diciéndole al presidente, al gobierno, burlándose de ellos, y como era un chiste visual y a veces ni siquiera era firmado y solamente estaba como por el periódico a ver quién lo puso, no sé, o sea, el que era autor era el periódico de tal cual, ¿no? Entonces estaba como más cubierto de quién era la persona que hacía esas columnas gráficas. Entonces se dice que el humor es una forma de mediar o de decir las cosas para las personas que tienen más poder o que estás en contra de una idea, y para que no sea a lo mejor tan agresivo, o a lo mejor se pueda mediar más y que más población esté de acuerdo con las ideas. Entonces hay toda una historia. De hecho, en Estados Unidos ya hay una carrera acerca de los memes, una entidad gráfica de cómo la historia, siempre ha habido memes, siempre ha habido chistes gráficos, siempre ha habido este tipo de herramientas que en sí es una carrera de hacer comedia, y que hay diferentes tipos de formas de hacer comedia, ¿no? Antes se vestían de payasos, hacían este tipo de comedia, ahí había comedia para adultos, había comedia para niños, hay diferentes tipos de comedias, pero la comedia es uno de los mejores las mejores formas de decir un mensaje y que no se sientan tan agredidos las demás personas, o que se pueda mediar. Entonces me parece como interesante cómo meterlo por acá, porque al final del día la comedia o los memes la forma del mensaje es una nueva herramienta de cómo se está viendo, pero esto ya había existido desde antes, sobre todo en los periódicos, en las ¿cómo se llamaban antes? Las gacetas, ¿no? Las gacetas francesas ya la tenían. Efectivamente. Entonces, si lo vemos desde esa óptica, en realidad estamos viviendo un entorno sumamente hostil, no solo en el ámbito de la vida real, sino también en el ámbito cibernético, en donde si tú o yo cerramos nuestras redes sociales, estaremos en duelo un rato y nuestra vida seguirá. Sin embargo, para las nuevas generaciones es algo impensable, porque es una extensión de su vida real. No lo ven como un sitio al que voy y publico, es más como una continuación de lo que hago cotidianamente, y por lo tanto deben ser mucho más cuidadosos de lo que tú y yo podríamos ser al poder externalizar sus ideas, sus inconformidades, sus malestares. Es decir, tiene sentido que lo hagan porque de alguna manera el sistema generó un nuevo entorno mucho más violento. Lo vemos cotidianamente en X, ¿no? Por eso actualmente hay invitaciones a nivel mundial para ir abandonando este tipo de sitios en donde cada vez los mensajes de odio van incrementando, la homofobia, la misoginia, etcétera, el machismo. Entonces me parece que lamentablemente el sistema ha puesto un entorno sumamente violento que va dejando a las nuevas generaciones con mayores dificultades para poder comunicarse. Y no es culpa de las nuevas generaciones, más bien les tocó vivir en un entorno así. Probablemente si tú y yo tuviéramos, no sé, 15 años, 20 años, estaríamos igual tratando de ser muy cuidadosos con lo que publicamos, ser muy cuidadosos con lo que decimos, cómo lo decimos, porque al final sabemos que el resultado puede ser literalmente una invalidación social a nivel incluso mundial, ¿no? O sea, hay gente que jamás voy a conocer y jamás me va a conocer, y que probablemente pueden empezar a atacarme, y aunque siempre se maneja esta idea de, bueno, son redes sociales, no debe importarte, es absurdo, porque para mi cerebro es una extensión de mi realidad, y claro que me termina afectando. Todos probablemente en algún momento nos hemos puesto a pelear con un bot, Twitter o en Facebook o qué sé yo, que no sabíamos que era a lo mejor un bot, que pensábamos que era una persona, probablemente persona desconocida, y nos pusimos a pelear 2 o 3 días sobre un tema, porque el cerebro fácilmente se engancha, así funciona. Entonces, ¿qué está pasando? Que actualmente la gente ha tenido que inventar nuevos códigos para pedir ayuda. Y justo parte del objetivo de hacer este video es comentar que ayer vi un videíto en donde una amiga me lo envía como para decirme, mira, esto es lo que está pasando actualmente, sobre todo con las nuevas generaciones, en donde
se supone que ahora la forma de pedir ayuda es utilizando un código que se conoce como el código de los 8 minutos, que consiste en enviar un mensaje a tu amigo, a tu amiga, a la gente a la que le quieres pedir ayuda emocionalmente, porque te sientes mal, porque pasaste una situación difícil o estás atravesando una situación difícil, y el código es no decirle directamente, oye, estoy pasándola fatal, ¿podemos platicar? Porque se infiere que eso es verte muy vulnerable. Entonces la forma indirecta de hacerlo es utilizando el código de los 8 minutos, que es, tienes 8 minutos para platicar y ya. Ese mensaje, en teoría, tú debes comprender que lo que te estoy diciendo, sin decírtelo, para no verme vulnerable, es, estoy fatal, te quiero platicar. Uh-huh. Entonces es interesante porque, es como una nueva forma de tratar de pedir ayuda. La problemática es, si la otra persona no entiende que este es un nuevo código, mientras el código se popularice, muchas personas sí, claro, y dirán, al rato te hablo, sí, luego nos vemos, o la próxima semana a ver si platicamos, y probablemente ya será tarde. Ese es, creo yo, el verdadero problema, que el sistema ha puesto condiciones que generan que el pedir ayuda se vea como un hecho demasiado vulnerable y que aunque se inventen nuevos códigos, al final, mientras la gente comprende esos nuevos códigos, puede que para muchas personas sea demasiado tarde. Claro, ese es un verdadero problema, porque a lo mejor, es lo que te digo, terminan redundando a lo mejor en muchos otros temas, a lo mejor hablando de otro tipo de cosas para poder olvidarte del verdadero problema, o de evadir la situación, o de evadir muchas cosas. Sobre todo, estamos creo que en la época de evadir, porque hay tantas situaciones que nos ponen en el papel de que es tan fácil ir y ver una película, es tan fácil ir y comprar alguna cosa, un objeto, es tan fácil ir a hacer alguna actividad recreativa para poder olvidarte y no querer pensar y no querer resolver y dejarlo ahí, ¿no? Dejar pasar el verdadero problema y el verdadero esquema de cómo nos sentimos y de por qué nos sentimos así, porque en realidad no queremos pensar ni siquiera en las soluciones, porque a veces no hay soluciones, ¿no? Y ese es un verdadero problema, sobre todo para las nuevas generaciones, que también les han enseñado, creo que más a ellos, la vulnerabilidad de que no debes de sentirte mal porque hay tantas opciones, hay videojuegos, hay videos, hay miles de cosas para sentirte bien, que no es posible que te sientas mal. Y en dado caso hay también hasta ahora ya no, antes yo creo que mi generación eran un poco antes, eran las generaciones de los libros de autoayuda, ¿no? Ahorita ya están los coaches de vida, está el gimnasio, está el cafecito con las amigas, o está también la facilidad de encontrarte amigos en redes, está en la facilidad de hacer amigos, conocer personas, hacer cambios, o sea, soluciones rápidas que no sabemos si esa es una verdadera solución a un problema tan complejo, ¿no? Y esa es una complejidad, porque a lo mejor ni siquiera sabemos bien qué es lo que sentimos, cómo nos sentimos, y que hay situaciones que a veces nos tendríamos que detener y conocernos mejor en nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra fisionomía, biología, desde nuestro cerebro hasta nuestro cuerpo, porque a lo mejor no es que nos sintamos al 100% mal, ¿no? A lo mejor no estamos comiendo lo suficiente de proteínas, no estamos comiendo lo suficientemente bien, no estamos durmiendo lo suficientemente bien, el estrés está por el aire porque el burnout está más no poder, no sé, hay muchas situaciones, sobre todo cuando estamos en un nivel socioeconómico, un estrato más bajo, donde nuestro sistema social es muy complejo, peligroso, inseguro, ¿no? Y que siempre nos sentimos con una situación de vulnerabilidad, porque estamos en una situación de vulnerabilidad. Y que esto nos obliga más, porque no podemos solucionarlo a querer evadirlo, querer evadir siempre, en querer estar en otra idea alternativa que es lo que nos ofrece el internet, estar en un mundo alternativo intentando
hacer que las cosas parezcan que están bien. Y por eso a lo mejor existe tanta vulnerabilidad en los niños más jóvenes, ¿no? Entonces, sobre todo de los 2000 para acá, donde ellos están intentando crear una plataforma de vida con muchas más situación de diversión, con mucha más, a lo mejor intenta hacer una conciencia social, donde pueden hacer como una idea más fácil y moldeable a lo que ellos consideran que pueden moldear y que pueden estructurar, pero pues hay temas de fondo que en realidad son estructurales, que en realidad son sistemáticos, que no podemos cambiar. Y ese es el verdadero problema de todo el mundo. Claro, es verdad, hay circunstancias sociales que no podemos cambiar. Sin embargo, me parece que en el ámbito de lo emocional sí podemos intentar evitar que nos terminemos convirtiendo en ollas express y que terminemos explotando. Que, ojo, esto es muy diferente a pensar que si yo logro esto, el mundo se va a convertir en un lugar de color de rosa y todo va a estar bien. No. Una cosa es yo qué puedo hacer conmigo y otra cosa es qué está pasando en el entorno. La buena noticia es que si yo logro empezar a entender cómo balancear mis emociones, cómo gestionarlas de una mejor manera, eso me va a ayudar a sentir que el agua me llega aquí, pero no acá. Y después de eso, la idea es hacer cuestiones comunitarias que me permitan tratar de cambiar al sistema, de irlo modificando, de luchar por horarios de trabajo más justos, salarios más justos, mayores prestaciones, mayores beneficios, mayores entornos sanos para no solo para mí, sino para mi entorno, mi gente, mi familia, porque si no, todo se termina convirtiendo en una lucha individualista, que al final es parte de lo que el sistema también está intentando generar. Esta idea de cómo ser más productivo, cómo ser más organizado, cómo tener más tiempo para todo, al final el enfoque es un individualismo terrible. Y está muy bien tratar de mejorar siempre y cuando no perdamos de vista que no para ahí. Si no hacemos cuestiones sociales, no vamos a poder realmente cambiar el sistema. Que eso es la parte que en muchos de estos videos que observamos aquí mismo en YouTube, pues no se contempla. Todo es individual. Entonces, empecemos por ahí, sin perder de vista que hay que intentar hacer cambios a nivel sistémico. Cambiar al sistema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que creo que conviene hacer es, si tú tienes hijos, sobrinos, personas jóvenes a tu alrededor, lo primero que conviene es modificar el lenguaje que estás utilizando con ellos. ¿Qué hemos aprendido? Normalmente a decir, ¿pero por qué te sientes mal? Si tienes comida, tienes un techo, tienes escuela, yo te pago tus diversiones, o sea, ¿cómo vas a decir que estás mal? ¿Cómo depresión? ¿Cómo ansiedad? ¿Qué te pasa? Todo está bien, ¿no? No deberías sentirte así. Entonces, obviamente, ese tipo de mensajes hay que descartarlos. También hay que descartar los mensajes de únete a los optimistas. Creo que, no sé si siguen existiendo, espero que no, pero bueno, en mi época existía un grupo que se llamaba Únete a los optimistas, que era mucho de, tú sonríe, la vida es feliz, el sol sale todos los días, mira, fíngelo hasta que lo sientas, que habitualmente son frases como tranquilo, no pasa nada, todo está bien, vele el lado positivo. Entonces hay que tratar de salirnos de estas dos posturas, ¿no? Desde el no te permito que te sientas mal, al no deberías sentirte mal, trata de sentirte bien, ¿no? Así como si solo con palabras mágicamente mis emociones se modificaran. Y creo que lo pertinente sería externalizarles primero que es válido sentir enojo, que es válido sentir tristeza, que es válido sentir miedo, y si es posible incluso externalizarles un poco lo que nosotros como adultos también sentimos. Porque en muchas ocasiones también nosotros hemos fingido que no tenemos estrés, no tenemos preocupación, no tenemos miedo, no nos sentimos tristes, todo está bien. Y entonces, si yo le estoy mostrando eso a mis hijos, a mis sobrinos, a mis nietos, ¿cómo puedo pedirles que ellos sí muestren cierta vulnerabilidad cuando yo les he enseñado que eso no se vale?
Entonces, primero, hablar con ellos sobre es normal sentir estas emociones. Segundo, de ser posible, incluso compartir lo que nosotros estamos sintiendo, que a nosotros nos hará muy bien porque haremos algo de catarsis. Y tercero, abrir cotidianamente la puerta para que ellos puedan externalizar lo que sienten. Y abrir la puerta no significa una vez al año preguntarles ¿cómo va todo? O una vez al mes, sino de manera cotidiana, por ejemplo, por lo menos una vez a la semana, sentarnos con ellos para poder platicar sobre las cuestiones emocionales. Lamentablemente la mayoría de las familias no lo hacen, no lo hacemos, y entonces llega un momento en donde acontecen situaciones difíciles, situaciones de intentos de suicidio, situaciones de dificultades que terminan en el psiquiatra o en el psicólogo, y que en muchas ocasiones no surgen de un día para otro, son de años, que lamentablemente estamos tan obsesionados con trabajar todo el tiempo, con ser superproductivos, que dejamos de mirar nuestros propios entornos y a nuestros propios seres queridos. Entonces, conviene empezar a cambiar nuestra perspectiva, sobre todo si tenemos hijos, si tenemos sobrinos, si tenemos nietos, y conviene también entender que aunque en teoría es a las nuevas generaciones a las que les cuesta mucho trabajo comunicarse, a nosotros también nos pasa. Tan es así que a veces no sabemos nada de nuestros familiares, no sabemos quiénes son sus mejores amigos, no sabemos cuáles son sus sueños, no sabemos cuáles son sus metas, no sabemos qué quieren hacer dentro de 20 años, no sabemos nada. Y entonces es importante que también nosotros empecemos desde ahorita a modificar nuestra perspectiva. Y si bien es cierto que hay nuevos códigos, que también es bueno irlos entendiendo, regresar a lo básico de poder externalizar que hoy siento tristeza, enojo, miedo, me parece que ayuda a no tener que inventarnos nuevos códigos, que no digo que estén mal, solo que en ocasiones mientras se popularizan los nuevos códigos, pues a veces termina siendo demasiado tarde. Claro. Entonces, mientras aprendemos nuevos idiomas, nuevos códigos, nuevas formas, creo que también es importante que regresemos a lo básico y empecemos a platicar un poco más, porque cada vez tenemos menos tiempo para ello. ¿Cómo es? Sí, yo creo que inclusive a veces no es suficiente platicar, sino sí aprender, o no sé si es llevar un curso de aprender a manejar el lenguaje, ¿no? O sea, en tu idioma al final del día, no es que vayas a aprender otro lenguaje para poder hablar con tu familia o con tus amigos, pero yo creo que no nos enseñan, y sobre todo si venimos de una cultura que no nos enseñan a ser empáticos, a ser pues conscientes de cómo decir las cosas, porque a veces no es que no les preguntes o les preguntan y podría ser malinterpretado, o no sabemos en qué contexto está, no sabemos cuál es la idea, o por ejemplo luego se podrían malentender, no sé, las tías chismosas, ¿no? Cuando te preguntan, ¿y dónde está el novio? ¿Y cuándo no sé qué? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo los hijos? Te van a decir, no, yo sí le pregunto, y yo sí le estoy al pendiente, y eso es una situación que no es bajo ese contexto, ¿no? Entonces, a lo mejor tener si quieres poder comunicarte con las personas, sobre todo que amas, que te interesan, sí es a lo mejor leerte un libro de comunicación asertiva, sí es intentar manejar una mejor comunicación, acercarte a este tipo de diálogos con más empatía, ¿no? Desde el amor, no desde la soberbia, no desde el chisme, no desde la intriga de ahora sí le voy a preguntar porque quería saber el chisme del día. No es eso, es genuinamente saber si están bien, si necesitan algo, cualquier situación, hablarlo desde la conciencia de pueden tener problemas y pueden haber cometido errores las personas que están a tu alrededor, pero si eres empático y hablas desde el amor y sabes perdonar, inclusive, porque a veces hasta uno mismo pudo haber estado en una situación de vulnerabilidad y saber perdonar al otro si es tu familia y que claro, no te haya hecho algo como para ir a la cárcel, pero sí es algo que tendríamos que determinar qué es lo correcto, lo incorrecto, ser empático, también intentar ponernos en los zapatos del otro, que creo que es muy difícil, muy, muy difícil para cualquier generación ponerse en los zapatos del otro. Y yo creo que podemos empezar tratando de entender que no es problema de la persona, es el sistema, y juntos podemos intentar cambiar este sistema. No va a ser de la noche a la mañana,
no lo vamos a poder eliminar por completo, no vamos a poder erradicarlo ni nosotros sustraernos del sistema, y sin embargo podemos tratar de vivir mejor en este sistema, comunicarnos mejor, externalizar mejor lo que pensamos y lo que sentimos, porque en muchas ocasiones, como bien lo mencionas, a veces tenemos estas conversaciones más tipo si fuera Ministerio Público, donde es toda una lista de preguntas, como si fuera un examen a veces, ¿no? Tienes que responder correctamente todas estas preguntas, si no tache y castigo. Y creo que es importante también empezar nosotros a externalizar lo que pensamos y lo que sentimos sobre nuestras propias vidas, porque en muchas ocasiones los padres no comunican nada de lo que piensan o lo que sienten a sus hijos. Y obviamente eso no es un diálogo. Un diálogo es bidireccional. Es yo te cuento cómo me estoy sintiendo, yo te cuento lo que estoy pensando, yo te cuento por qué estoy preocupado, preocupada. Hemos aprendido que eso está mal porque no debemos preocupar a nuestros hijos. Es que el problema es que les terminamos vendiendo una idea falsa en la cual una vez que uno es adulto se acaban las preocupaciones. Cuando en realidad yo creo que es al revés. Una vez que uno es adulto y se convierte en alguien más responsable de un hogar, de una casa, de cuidados de otros, el estrés se multiplica por 100. Entonces, es importante que también nosotros salgamos de esa burbuja en la cual el sistema nos ha metido y que no vayamos simplemente como a pescar información del otro. Yo creo que la mejor estrategia que podemos implementar es: me siento a platicar contigo, preferentemente que sean como horarios ya muy establecidos, muy constantes, para que también la otra persona vaya entendiendo, ok, los domingos a las 6, ya sé que me voy a reunir con mi papá y con mi mamá y que vamos a poder platicar. Y a lo mejor en las primeras reuniones no van a externalizar mucho. Y entonces, ¿quién va a hablar? Pues tú vas a sentarte y vas a decir, oye, fíjate que en esta semana he estado pensando sobre la vida, o en esta semana estuve extrañando a tu abuelito, a tu abuelita, y empieza uno a hablar, y empieza uno a mostrar vulnerabilidad, y eso abre la puerta para que el otro, quizá no ese mismo día, quizá el próximo domingo, porque lo vamos a hacer cada domingo, por un ejemplo, se pueda comunicar. El problema es no lo hacemos. Si a veces no nos reunimos ni siquiera con nuestra pareja, con nuestros amigos, paradójicamente con nuestra familia menos, porque en teoría vivimos en el mismo lugar, pero que habitemos el mismo lugar no significa que en realidad nos estemos comunicando. Entonces, recapitulando, sí, es imprescindible que aprendamos mucho sobre cómo gestionar nuestras emociones. Yo creo que vamos a hacer más videos sobre cómo ir gestionando cada uno de ellos. Más adelante a lo mejor haremos algún curso y les invitaremos para que puedan asistir, porque creo genuinamente que es súper importante aprenderlo, y creo que no es casualidad que no lo sepamos. Y creo que no es una carencia que por alguna razón no fuimos a esa materia. No hubo esa materia. ¿Y por qué no hubo esa materia? Porque al sistema no le convenía que hubiera esas materias. Es más, no le conviene que actualmente haya esas materias en las escuelas, por eso no las hay. De hecho, durante cierto tiempo quitaron la filosofía de algunos planes de estudio porque no convenía eso, y tampoco le conviene que haya talleres o cursos sobre temas emocionales, y justamente por eso es que vamos a empezar a hacerlos, porque si no lo hacemos nosotros, pues ¿quién? No, y aparte algo contundente que sea útil, que te ayude, que te maneje, que sea introspectivo, ¿no? Creo que algo muy importante es aprender a intentar ser empáticos, y otro es tener una comunicación asertiva. O sea, la parte de la comunicación asertiva es algo que muy pocas veces lo he escuchado y lo he notado que las demás personas lo intentan manejar. Y es aprender, a lo mejor en tu entorno, cero comunicación asertiva, y sobre todo en círculos sociales, si te das cuenta que es muy complejo el manejo de la comunicación, ¿no? A veces pueden hacer hasta groseros y piensan que eso es lo normal, ¿no? Puedes, el que te estés insultando todo el tiempo, el que
sean esas bromas el común denominador, sobre todo en sistemas de hombres, donde se tratan de palabras vulgares, apodos malos, y que eso sea lo normal, ¿no? O sea, es lo normalísimo. Y que no se entiende que al contrario, ¿no? Es que tú eres muy, lo haces muy grande, eso es lo normal, porque nosotros nos queremos. Cuando quiero mucho a una persona, le hablo de gordo, pendejo, bla, 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 ¿no? Y eso no es normal. Bueno, al final del día creo que en el fondo el que te estén escudriñando para ver qué defecto tienes y lastimarte con algún tipo de palabra. Dicen que las palabras, sobre todo en el área de los hombres, dicen que las palabras no importan, y creo que es lo más importante de todo. Entonces creo que esto nos va a ayudar mucho. Hay que hablar más acerca de la comunicación, y no solamente de saber que un mensaje o con una frase puede llevar verbo, predicado y sustantivo. No. Ver cómo está, que las palabras tienen un simbolismo detrás, y de cómo nos afectan, que cada una de estas cosas viene porque le damos un razonamiento, un significado, una entrega hacia el otro, y queremos comunicarnos con los otros. La sociedad es importante para nosotros, somos unos animales sociales, entonces por eso inventamos el sistema de lenguaje para poder comunicarnos los unos con los otros, y por eso somos el animal más desarrollado en ese planeta, que lo ha llegado a modificar tanto, porque tenemos un sistema de lenguaje. Por cómo es posible que no creamos que el lenguaje es importante y las palabras son importantes. Entonces, por eso estamos como estamos, por las palabras que utilizamos. Vamos a seguir haciendo este tipo de videos, creo que es algo importante, aparte de que podríamos manejarlo muy bien como talleres que sean dinámicos, que nos hagan enseñarnos el manejo del lenguaje, el manejo de la comunicación, no solamente de lecturas o algo así, ¿no? Es una introspección y saber cómo las palabras son importantes. Pues sí, Carlos. Muy bien, pues seguiremos conversando con ustedes sobre estos temas de las emociones, porque creo genuinamente que nos conviene mucho cuestionarnos algunas de las ideas, recordar que la problemática no es la persona, es la sociedad en la que esa persona se desenvuelve, y con eso no significa que la persona no pueda hacer nada, solo es entender que la problemática no surgió de la nada, no apareció un día y olvidé mis habilidades de comunicación. No, es que nunca me las enseñaron, y no me las enseñaron por simple omisión, sino porque al sistema le conviene que yo no sepa cómo gestionar mis emociones, que no sepa cómo comunicarme, y que de alguna manera encuentre nuevos mecanismos para hacerlo mal, porque al final el sistema termina ganando. ¿Por qué? Pues porque cuando una persona se siente mal, termina consumiendo más, consume más bebidas alcohólicas, consume más alcohol, consume más drogas, consume más farmacias, productos farmacéuticos, medicinas. Tenemos las drogas lícitas y las ilícitas, y pues en términos generales se convierte en un mejor consumidor mientras peor se sienta. Entonces creo que es importante entender que no es casualidad que no lo sepamos, que no es culpa nuestra que no lo sepamos, que afortunadamente podemos aprenderlo porque son habilidades, nadie nace sabiendo cómo gestionar sus emociones, es algo que aprendemos, y que podemos aprenderlo de forma relativamente sencilla para luego también enseñarlo en nuestro entorno, enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a nuestra pareja, no como una obligación de yo le tengo que educar, sino como algo que genuinamente nos puede ayudar a comunicarnos mejor y evitar problemas futuros. Entonces, al final, creo que mucho de esto nos puede ayudar a evitar tener que acudir al psiquiatra, tener que acudir al psicólogo. No con eso estoy diciendo que un curso va a sustituir la necesidad de acudir a psicoterapia si ya se tiene la situación que lo amerite. Sin embargo, sí puede prevenir que esas situaciones acontezcan. Y si los psicólogos nos quedamos sin chamba, pues encontraremos nuevas formas de chambear, porque creo que al final también tenemos un compromiso ético con la sociedad en la cual vivimos y que en muchas ocasiones nos pagó nuestros estudios, como en mi caso, al ser de la UNAM. Entonces creo genuinamente que hablar sobre estos temas en estos videos y luego dar cursos o talleres al respecto nos puede ayudar a generar esos cambios sociales que necesitamos. Entonces recuerden, no se compren la idea de que solamente el cambio tiene que ser individual. Si el cambio individual luego no se traduce en cambios comunitarios, en cambios sociales, no nos va a servir en realidad de mucho, ¿vale?
Entonces, pues la invitación es eso, recordar que vivimos en un entorno interdependiente y que no basta con yo aprender cómo organizar mejor mi vida y ser más productivo y cómo gestionar mis propias emociones. Si esto no se convierte en algo comunitario, al final el problema seguirá ahí. Así es. Pues muchas gracias Carlos. Creo que esto va a estar muy interesante. Espero que las personas se unan con nosotros a este tipo de talleres y a este tipo de dinámicas para poder difundir este tipo de mensajes, ¿no? Esta forma de comunicación asertiva, de esta forma de comunicación y de aprendizaje de nuestras propias emociones. Creo que es muy importante en todo tipo de comunidades y creo que es lo que más nos falta. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote, cuídense mucho, compartan, denle like. Bye. Bye.